y está en nuestros estudios el licenciado Sergio Zabalza, que es psicólogo, que también ha practicado el rugby en algún momento. Nosotros, recuerdo, en una conversación anterior que habíamos tenido, le preguntábamos si había alguna relación entre la práctica del deporte y esta situación que se generó, este crimen tan violento que ha tenido lugar. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Bueno, a ver, en función de lo que hemos conocido en estos días, ¿qué tipo de análisis uno puede hacer con respecto a esto y sobre todo a esto particularmente que estábamos analizando recién, qué es lo que pasa inmediatamente después al cual uno de los implicados en esta situación se da cuenta de que Fernando murió y le comunica al resto justamente esa noticia? Sí, tal cual. Desde mi perspectiva elijo una frase privilegiada en todo este triste suceso, que es la que dice Máximo Townsend: mirá ese negro de mierda. Y la separo. Ese negro de mierda testimonia el racismo, pero pongo el acento en mirá, porque lo que está aquí presente es el goce de la mirada. No es casualidad que Lucas Pertossi filma el momento en que le están pegando golpes que luego lo llevan a la muerte. El goce de la mirada, desde el punto de vista psicoanalítica, no tiene límites y hoy está exacerbado por la cuestión de las redes sociales. Hay todo tipo de anomalías, sobre todo aquellos que atendemos a adolescentes, pero el darse a ver se impone. Sabemos desde décadas, Foucault lo describió muy bien, el dispositivo del panóptico, una torre que mira y que nos vigila. Acá funciona el dispositivo inverso, que lo propuso Zygmunt Bauman, el sociólogo Bauman, el sociólogo de la liquidez, que es el sinóptico. Es decir, me doy a ver porque si no me ven no existo. Acá está el goce del espectáculo. Vamos a matar a alguien, lo vamos a filmar para un otro. Esto es una locura, sí, pero así funciona gran parte del mundo juvenil sin llegar a semejante desastre. Pero está esto. Y una breve reseña más. Hay una cuestión ética decisiva en esto. Para Kant decía que quien está por cometer un crimen y sabe que hay un patíbulo a 2 metros que lo está esperando, se inhibe y no comete el crimen. Para el psicoanálisis, para Freud, para Lacan, ese patíbulo, ese castigo no es suficiente. Cuando está la pulsión, cuando está el goce, cuando está ese impulso caótico que a los seres hablantes nos lleva a hacer cosas que luego no sabemos bien por qué la hicimos, no hay patíbulo, no hay castigo que valga. Y lamentablemente esto no se soluciona solo con las leyes, que por supuesto son necesarias, se soluciona con educación, se soluciona con política, se soluciona con palabras. A ver, cuando uno mira las imágenes, incluso impresionan varios elementos. Uno de ellos es que lo primero que hicieron, le sacaron la remera, ¿no? Y después lo segundo es lo atacan de atrás. Hay cuestiones, y después lo tercero que estábamos viendo también todo resumido en esa imagen es, se lo filma, es decir, hay dos que se encargan de sacarle la remera, se lo ataca de atrás, hay otro que lo termina filmando, en determinado momento va a participar de esa pelea. Porque en realidad no es una pelea, ¿no? Sí, el impulso es marcar el objeto. El impulso es dejar mi marca en el objeto, en este caso un ser humano, nada menos. Sucede lo mismo con los femicidios, sucede lo mismo con los abusos, sucede lo mismo con cualquier situación donde un sujeto hace objeto del goce al otro. Marca el cuerpo, deja la marca. Y esto fue lo que sucedió. Se lo trata como un objeto y no como un sujeto, se lo vuelve objeto, dice exactamente, usted. Porque el goce está presente, el sadismo, que es someter al otro al lugar de objeto. Estamos todos los seres hablantes, todas las personas estamos habitados por eso. Es importante estar advertido de eso, porque si no creemos que hay buenos todos buenos y malos todos malos. Y es importante estar advertido. Por supuesto que hay perversos, psicópatas, canallas, que muchas veces
llevan a un grupo a cometer crímenes como este. Sí, me quedo también con una palabra, usted mencionaba Lacan y obviamente el psicoanálisis sirve mucho para esto. Digo, que alguien diga caducó, refiriéndose a alguien que murió y que además murió por acción de una violencia de la cual esa persona formó parte. No es uno de los nuestros. Listo, eliminado. No es uno de los nuestros. Ya está. Por eso el negro de mierda, por eso el racismo. A mí me gusta trazar en el tiempo un arco que va desde el negro de mierda de Thompson hasta una página muy triste del rugby argentino que tiene fecha, 3 de abril de 1982. Los jugadores del seleccionado argentino se ponen una camiseta cualquiera, Sudamérica 15, y enfrentan en Sudáfrica al seleccionado sudafricano, contrariando el boicot que las Naciones Unidas le habían impuesto al régimen racista de Sudáfrica. Y el Comité Olímpico Internacional también. Sí, legitimándolo en definitiva. Legitimando al régimen racista. Claro. Es decir, es un toque de... tiene que ver con la ideología de clase que lamentablemente está presente en el mundo del rugby, y aquellos que aman al rugby, aquellos que saben que el rugby es un juego maravilloso y formativo y demás, tienen que ponerse a reflexionar para cambiar la cultura del rugby. No puede ser que haya personas que hablen de los negros de mierda, de los pobres, de los negritos. Pero Zabalza, digamos, creo yo que lamentablemente digo eso no es una cuestión exclusiva del mundo del rugby. Digo, a nivel social también uno puede ver, no sé, el otro día, por ejemplo, en las redes sociales, lo menciono porque se hizo viral y porque seguramente quienes nos están viendo tienen conciencia de eso, una señora que insultaba a un agente de tránsito y desde el auto le decía, bueno, ¿qué me vas a venir a mí, vos negro de mierda, a hacer esto, a hacer lo otro? Digo, y no era una jugadora de rugby, era alguien de un sector de ingresos medios, con un auto, parado en el medio de la calle. La otra persona estaba tratando de indicarle que había estacionado mal y la verdad que la violencia apareció de golpe, pero apareció en ese contexto que usted dice. Desde ya nuestra sociedad está cruzada por el racismo y por la violencia, sí, tal cual. Emerge en este caso a través del rugby, pero son muchos los ámbitos en que lamentablemente emerge esta violencia y además emerge en una sociedad que ha vivido en los últimos 4 años haciendo como que el otro no existe. La frase "sí se puede" es nefasta. ¿Por qué? Porque permite hacer todo. No se puede. No se puede, hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Si yo te respeto a vos como ser humano, listo, hay un montón de cuestiones que a mí se me pueden pasar por la cabeza, pero no se pueden. Pero eso está inscripto en el ámbito político, uno entiende, digamos. Es decir, es la frase que repetía el expresidente de la Nación todo el tiempo. Exactamente, y acá me gusta ser platónico. Platón decía que el político tiene que ser docente, estoy profundamente convencido de eso, y quien nada menos rige los destinos de una nación, tiene que cuidar muy bien el vocabulario y no puede estar diciendo "sí se puede, hacemos cualquier cosa, pasaron cosas" y demás. Y eso insufla todo ni hablar de otros personajes como Pichetto y demás, en fin. Pero toda la gesta del PRO tiene la marca racista, tiene una marca, un estigma, un odio de clase. Ha emergido en este caso en el rugby, pero en nuestro país lamentablemente en los últimos años hemos sido testigos de frases terribles. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿cuál es la opinión que uno puede de alguna manera aproximar desde el punto de vista de la psicología, pero usted también practicó el rugby y muchas veces se dice, bueno, el rugby genera todo esto. Digo, ¿el rugby genera todo esto o hay otros elementos que tenemos que poner en juego? No, aquí no valen las cuestiones, los abordajes binarios. De lo que se trata es que vivimos en una sociedad atravesada por la violencia y emerge en algunos lugares quizás más privilegiados para expresar esa violencia. La pregunta es por qué el rugby expresa
de una manera tan trágica este tipo de crueldad y de sadismo. Menciono 3 factores. Uno, los cuerpos fornidos preparados para ejercer y recibir violencia. La segunda, la disposición para actuar en grupo que no tiene ningún otro deporte, ni siquiera los deportes de equipo. Cualquiera que ve un partido de rugby comprueba que lo decisivo para obtener la pelota es juntarse. Esto se traslada fuera de la cancha, a veces en muy buenos propósitos, se juntan por cuestiones solidarias y otras derrapan en esta cuestión de manada que en esta situación terminó en el asesinato de una persona. Y la tercera situación es una cuestión de clase, patriarcal, machista, una cuestión de clase que se ha trasladado a toda la pirámide social. Fíjate que, por decirlo de alguna manera, un chico de barrio que juega en un club, entre comillas, de medio pelo, se siente superior respecto de cualquier otro que juega al vóley, al básquet y demás. Esto, hasta cierto punto, hasta hace unos años, era más o menos canalizado por los supuestos valores del rugby, que era un deporte brutal jugado por caballeros. Entonces no se trasladaba fuera de la cancha. Pero hoy por hoy el afán, la prohibición de perder, la prohibición de fracasar que rige sobre los jóvenes hace que ya los valores, entre comillas, del rugby no sirvan para contener la violencia que habitan estos chicos. Entonces, en primer lugar, la responsabilidad es del órgano que rige la práctica del rugby en la República Argentina y la Unión Argentina de Rugby. Hasta ahora, lamentablemente, hay 2 comunicados de octubre de 2016 y el reciente que son vergonzosos. En octubre del 2016, un grupo de jugadores de San Fernando, un grupo de adolescentes, dejó en terapia intensiva, en una golpiza, a la salida del boliche, subrayo lo de la salida del boliche, a un chico del Club Delta. El comunicado posterior de la Unión Argentina de Rugby decía, bueno, esto es responsabilidad de la familia, responsabilidad de la escuela, pero nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo no tienen nada que ver? Ustedes son los responsables de la práctica del rugby en la República Argentina. Cuando vos decís, Julián, ¿en qué traicionamos a Fernando? Muy bien, llegamos tarde. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la institución que rige la práctica del rugby en la República Argentina no se hizo cargo y ahora habló en su comunicado de fallecimiento para lo que es un asesinato pleno de sadismo. Destaco la palabra sadismo porque lo que hay aquí es un goce de ver en la posición de objeto al otro y de matarlo. Sadismo, ya no me importa su condición de ser humano. Lo que de esta chica decía, que ustedes recién pusieron, es, y que estremece, es precisamente 7 contra 2, donde ya no hay límite. Esto es la barbarie. En este punto acá la civilización ha sido derrotada. Es terrible lo que pasa y lo que uno puede leer en todo eso que ha tenido lugar. Irina. A mí me preocupa respecto a algo que decía Julián antes, esta doble cara del odio, ¿no? Ese odio que se expresa en esa escena del asesinato de Fernando y ese odio que se reproduce en los medios de comunicación o a través de gente con alguna responsabilidad social, como ser los abogados del propio Fernando, ¿no? El abogado Fernando Burlando. Me preocupa esa reproducción de la violencia, digamos, ¿no? ¿Cómo analizás este fenómeno, ¿no? Que no deja la violencia en esa escena del asesinato? ¿Y qué se hace, ¿no? Con todo esto? Bueno, Julián creo que algo ya insinuaba respecto a estos últimos 4 años, donde hubo una política de Estado que de alguna manera celebraba que mataran chicos por la espalda. Rafael Nahuel, Facundo Ferreira en Tucumán, asesinados por la espalda en virtud del protocolo que Patricia Bullrich había impuesto para las fuerzas de seguridad: disparar, luego preguntar. Y si eran pobres, mejor. Y si eran jóvenes,
mejor. Entonces ahí ya tenés toda una exacerbación del odio que explica esto. Me parece que de todas formas esto ya viene de antes, tiene que ver con algo que comentaba el diputado Valdés, que es el capitalismo financiero, donde los rastros de humanidad que antes preservaban la relación entre las personas se van perdiendo. Entonces, el sadismo precisamente emerge de esta manera, cuando a la salida del boliche es el momento que sobre todo los varones, y recalco la cuestión patriarcal y machista de esto, los varones viene el momento de la decepción, o porque no lograron la mina que querían, o porque no lograron divertirse, o porque no lograron hacerle bullying a quien deseaban, aparece el momento de la decepción, luego la violencia. Esto se repite semana tras semana, sí. Y todavía las instituciones que velan por la salud de los adolescentes, sobre todo, no han tomado los recaudos necesarios. No sé si más o menos... recalco por otra parte, sí, este último testimonio de esta chica por ser mujer, porque tengo la impresión de que una de las maneras de, precisamente, de que esto gire, que esto cambie, de que esto se pueda canalizar, es la presencia en los niveles dirigenciales del rugby de las mujeres. Hay rugby femenino desde hace muchos años. Es importante lo que está mencionando. Hay rugby femenino. La verdad que sí, y la mirada de género también es relevante. Muchísimas gracias.